Encontré la foto mientras limpiaba el estudio de papá para hacerle espacio a los planos de la nueva ampliación. Estaba metida dentro de una vieja revista de arquitectura de 1992, amarillenta y con los bordes doblados. Una mujer hermosa, con una sonrisa idéntica a la de Renata, me devolvía la mirada, con el brazo rodeando a una versión más joven de mi padre. En el reverso, escrito con tinta desvaída, decía: «Ambos tomamos nuestras decisiones. Me llamo Adriana y soy la arquitecta que diseñó la ampliación que destruiría a mi familia». Aunque, sinceramente, ellos ya eran bastante buenos para destruirse solos mucho antes de que yo me involucrara. «Esto es perfecto, mi amor», había dicho mamá hacía 6 meses, sus dedos con manicura impecable recorriendo mis bocetos iniciales. «Tu padre y yo siempre supimos que algún día harías algo especial con la casa. Haz la tuya». Debí haberlo sabido. 23 años siendo la decepción de la familia deberían haberme enseñado algo. Pero ahí estaba yo, con 33 años, todavía persiguiendo desesperadamente su aprobación como una niña, tratando de alcanzar burbujas de jabón. «Los ventanales orientados al sur capturarán la luz de la mañana perfectamente», expliqué, señalando los renders. «Y miren cómo la nueva ala se conecta con la estructura original. Es moderno, pero respeta la historia de la casa». Papá me apretó el hombro. «Esa es mi niña, siempre pensando en todo». Recuerdo qué cálido se sintió su orgullo, qué real pareció. «Queremos que tengas tu propio espacio», añadió mamá, alcanzando su omnipresente copa de Chardonnay. «Has estado tan a la deriva desde que terminaste con Carlos. Esto podría ser tu nuevo comienzo». La mención de Carlos me dolió, pero la ignoré. «Necesitaré sacar algunos permisos, conseguir contratistas. El presupuesto». «Lo que sea necesario», interrumpió papá. «Confiamos en ti completamente». Llamé a Carlos esa noche. Cortesía profesional, ya que su despacho llevaba los asuntos legales de nuestra familia. «¿De verdad me van a dejar hacerlo?», dije, tratando de contener mi emoción. «Añádeme a los contratos del proyecto», respondió, con su voz de abogado asomando. «Por si acaso». «¿Por si acaso qué? Son mis padres, Adriana». Su tono se suavizó. «Solo déjame ayudarte a protegerte, por favor». Debería haber escuchado la preocupación en su voz. Debería haber recordado cómo los había visto tratarme durante todos esos años que salimos. Pero la esperanza es una droga muy poderosa. Los siguientes 6 meses fueron un torbellino de permisos, contratistas y cálculos cuidadosos. Lo invertí todo en esa ampliación. Mis ahorros, mi tiempo, mi desesperada necesidad de demostrar finalmente que era digna del apellido Warner. Cada viga, cada ángulo, cada detalle era perfecto. Renata pasaba por la obra de vez en cuando, usualmente cuando necesitaba dinero o atención. «Esto va a quedar increíble», decía efusivamente antes de lanzarse a otra crisis que solo mamá y papá podían resolver. «Qué suertuda eres de que te dejen hacer esto», dijo una vez, pasando la mano por una pared recién enyesada. «Digo, después de todo». «¿Después de qué?». Ella solo sonrió, esa sonrisa perfecta, la de la fotografía que había encontrado, y cambió de tema. La ampliación se levantó como un sueño desde los cimientos. 2 pisos de vidrio y acero, anclados por madera cálida y piedra, un despacho que también funcionaría como mi estudio de arquitectura, una terraza privada con vista al jardín, espacio para respirar, para crear, para finalmente ser yo misma. «Es absolutamente impresionante», dijo Elena durante su recorrido final de diseño de interiores. «¿Pero estás segura de esto, viviendo tan cerca de ellos?». «Son diferentes ahora», insistí. «Me ven diferente», me abrazó fuerte. «Espero que tengas razón, cariño». La noche antes de la fiesta de agradecimiento que insistieron en organizar, me senté sola en lo que sería mi nueva sala. La luz de la luna se derramaba a través de esos perfectos ventanales orientados al sur, proyectando largas sombras sobre el piso que había elegido. Todo se sentía posible. Saqué la foto de nuevo, estudiando el rostro de la mujer. Tenía que ser de los tiempos de arquitecto de papá, antes de que conociera a mamá.
antes de que renunciara a diseñar para administrar el dinero de otras personas, antes de que Renata se convirtiera en la hija alrededor de la cual giraba todo su mundo. Ambos tomamos nuestras decisiones. Guardé la foto y me levanté, rodeada por el espacio que había creado. Mi elección fue creer en ellos una última vez, creer que esta vez, finalmente, me elegirían a mí también. No sabía entonces que en menos de 24 horas demostrarían exactamente cuán equivocada estaba, o que su traición pondría en marcha algo que ninguno de nosotros podría detener. Pero eso es adelantarme a la historia. Primero, déjenme contarles sobre la fiesta donde todo se derrumbó. El champán fluía, la ampliación relucía y yo realmente comenzaba a creer que este momento era real. Los invitados llenaban cada rincón del nuevo espacio, admirando los detalles arquitectónicos en los que había volcado mi alma. Incluso mamá parecía genuinamente orgullosa, mostrando los muebles empotrados hechos a medida a sus amigas del club de campo. «¡Hora del discurso!», anunció papá, golpeando su copa con una cuchara de plata. La multitud se reunió y sentí que mis mejillas se sonrojaban. Este era mi momento de validación después de todos estos años. Papá se aclaró la garganta. Primero, quiero agradecer a todos por venir a celebrar esta hermosa adición a nuestra casa. Y por supuesto, debemos agradecer a nuestra talentosa arquitecta. Me sonrió y mi corazón se henchió. Nuestra hija mayor, Adriana, quien ha creado algo verdaderamente espectacular. Los invitados aplaudieron. Crucé la mirada con Elena al otro lado de la habitación. Estaba radiante. Pero esta noche no se trata solo de celebrar nuevos comienzos, continuó papá. Se trata de familia, de crear espacios para que la próxima generación prospere. Algo en su tono cambió. Lo sentí antes de entenderlo. Por eso estamos tan emocionados de anunciar que esta ampliación será el hogar perfecto para Renata y Fernando mientras comienzan su vida juntos. La copa casi se me resbala de la mano. La habitación se volvió borrosa a mi alrededor mientras los aplausos estallaban de nuevo. Renata chilló y corrió hacia adelante para abrazar a papá, luego a mamá. «No podríamos pensar en un mejor regalo de compromiso», anunció mamá, su voz elevándose sobre la multitud. «Renata y Fernando necesitan el espacio más que nadie, especialmente con sus planes de formar una familia pronto». Me quedé helada mientras los invitados felicitaban a Renata. Fernando apareció a su lado, luciendo tan sorprendido como yo, pero adaptándose rápidamente a su buena fortuna. Mi ampliación, mi sueño, mi hogar. Adriana. La voz de mamá interrumpió mi shock. «Cariño, ven a felicitar a tu hermana». Me obligué a avanzar, la memoria muscular tomando el control. Renata me rodeó con sus brazos. «¿Puedes creerlo?», susurró. «Es perfecto». «¿Perfecto?», repetí, mi voz hueca. «Ay, hijita», dijo mamá más tarde, acorralándome junto a la cocina, cuando notó que apenas había hablado durante una hora. «No seas difícil con esto. Sabes que tiene más sentido que Renata tenga el espacio. Tú sigues tan inestable, viviendo sola, trabajando esas largas horas. De esta manera, la ampliación se queda en la familia, como debe ser». «La familia», logré decir. «Yo soy la familia. Yo diseñé esto. Yo pagué la mitad». «Baja la voz», siseó. «Discutiremos los arreglos financieros más tarde». Pero, de verdad, Adriana, esta inestabilidad emocional es exactamente la razón. ¿Todo bien aquí?». Elena apareció a mi lado, su mano firme en mi brazo. «Bien», dijo mamá suavemente. Solo explicándole algunas decisiones familiares a Adriana. Le está costando procesar los cambios, como siempre. La vi alejarse, ya llamando a otro invitado. Elena me apretó el brazo. «¿Qué necesitas?». «Aire», logré decir con voz ahogada. Nos deslizamos hacia la terraza. Mi terraza, diseñada para mi café matutino y mis bocetos vespertinos. La terraza de Renata, aparentemente ahora. «No pueden simplemente hacer esto», dijo Elena.
Los contratos. Carlos, la interrumpí sacando mi teléfono. Necesito a Carlos. Respondió al segundo timbrazo. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas esas cláusulas en las que insististe, las que dije que eran innecesarias porque son mis padres y nunca... Mi voz se quebró. Lo hicieron, ¿verdad? Su tono era gentil, pero no sorprendido. Se la dieron a Renata. Lo anunciaron. En la fiesta, delante de todos. Me hicieron quedar como la inestable por pensar que... No pude terminar. Escúchame con atención, dijo Carlos. No firmes nada, no aceptes nada, y hagas lo que hagas, no les permitas acceder a las cuentas de la construcción. Voy para allá mañana a primera hora. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Te protegí, como debía haberlo hecho hace años. Hizo una pausa. La cláusula bancaria sigue activa, Adriana. Tú tienes todas las cartas. Simplemente no lo saben todavía. Adentro podía escuchar la risa de Renata flotando a través de las ventanas, la voz de mamá hablando sobre los planes de la boda, papá discutiendo el valor de las propiedades con sus amigos del golf. Adriana, la voz de Carlos me trajo de vuelta. ¿Estás lista para enfrentarlos finalmente? Pensé en la mujer de la fotografía, en las decisiones tomadas y los precios pagados, en 2 décadas de ser la decepción familiar. Sí, dije, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Estoy lista. Terminé la llamada y me volví hacia Elena, que me observaba con preocupación. Das miedo cuando estás así de callada, dijo. Bien, respondí, enderezando los hombros, porque ya me cansé de ser la callada a la que pueden mangonear. A través de las ventanas observé a mi familia celebrar, robándome mi sueño. No tenían idea de lo que se avecinaba, pero estaban a punto de aprender que el karma tiene una memoria muy, muy larga. La primera ficha de dominó cayó exactamente a las 9:03 a.m. Lo sé porque estaba mirando el reloj, sorbiendo mi café, cuando el número de mamá apareció en mi teléfono. ¿Qué hiciste?, exigió, su voz estridente. El banco acaba de llamar por el préstamo de la construcción. Dicen que detuviste los pagos automáticos. Detuve los pagos automáticos, dije con calma. Como ya no voy a vivir en la ampliación, no veo por qué debería seguir pagándola. Pero tu padre y yo firmamos como avales, basándonos en tus ingresos. Están amenazando con exigir el pago total del préstamo. Qué desafortunado. Tomé otro sorbo de café. Quizás Renata pueda cubrirlo. La segunda ficha de dominó cayó 20 minutos después. La compañía de ventanas especiales que había contratado llamó a mis padres por el saldo pendiente de los ventanales panorámicos, esos de los que mamá se había jactado con todas sus amigas. Señorita Warner, dijo el contratista cuando respondí su llamada. Sus padres intentaron autorizar el pago, pero según nuestro acuerdo, solo usted puede liberar los fondos. Me temo que tendré que cancelar el pedido, respondí. Por favor, procedan con el retiro a cargo de ellos. Al mediodía, papá estaba en la puerta de mi departamento. Observé por la mirilla cómo se movía de un pie a otro, su fachada de confianza resquebrajándose. Adriana, abre. Necesitamos hablar de esto, razonablemente. Giré la cerradura lentamente, dejándolo escuchar cada clic. ¿Razonablemente? ¿Como cuando razonablemente regalaste mi casa sin consultarme? Entró, pasándose una mano por el cabello cada vez más escaso. Mira, hijita, tomamos una decisión difícil. Renata y Fernando necesitan... ¿Qué, papá? Mi dinero, mi diseño, mi vida. Estás siendo dramática. Podemos llegar a un acuerdo con los pagos. Dividirlos de manera diferente. No. La palabra salió lo suficientemente aguda como para hacerlo estremecerse. Ya terminé de llegar a acuerdos. Terminé de ver a Renata conseguirlo todo mientras yo me quedo con las sobras. Eso no es justo. Siempre que me han amado, me han apoyado. Me reí. Y no fue un sonido agradable. Dime, papá, ¿quién pagó los 3 negocios fallidos de Renata? ¿Quién encubrió su conducción en estado de ebriedad el año pasado? ¿Quién ha estado limpiando sus desastres mientras yo me mataba trabajando, tratando de ganarme su aprobación?
Tuvo la decencia de parecer incómodo. El pasado es exactamente por lo que estamos aquí. Saqué la fotografía que había encontrado, observando cómo su rostro palidecía. ¿Quieres contarme sobre ella? ¿Sobre las decisiones que ambos tomaron? ¿De dónde sacaste eso? Intentó tomarla, pero la retiré. No importa. Lo que importa es que terminé de ser la responsable de la que se aprovechan. Terminé de ver cómo le tiran todo a Renata mientras me tratan como una idea de último. Momento. Nunca. Sal. Parpadeó. ¿Qué? Sal de mi departamento. Vete a casa con tu hija perfecta. Pero no te sorprendas cuando las cosas comiencen a desmoronarse. ¿Es eso una amenaza? Sonreí, canalizando la dulzura de mamá en los eventos sociales. Por supuesto que no, papi. Solo una arquitecta señalando debilidades estructurales. Después de que se fue, llamé a Carlos. Comenzó, dije. Lo sé. La secretaria de tu padre acaba de llamar para obtener copias de todos los contratos. Hizo una pausa. ¿Estás segura de esto? Ya me están llamando inestable, irrazonable, dramática. Bien podría darles una razón. Adriana, ¿sabías lo del encubrimiento de la conducción en estado de ebriedad? Suspiró. Sí, tus padres. Le pagaron al oficial. Renata salió limpia, como siempre. Ya no más. Abrí mi laptop, mostrando las carpetas cuidadosamente organizadas que había estado compilando. Nada permanece enterrado para siempre. Al anochecer, cayó la tercera. Ficha de dominó. La firma de diseño de interiores retiró sus piezas personalizadas, citando incumplimiento de contrato. El sistema de casa inteligente se apagó. La empresa de paisajismo canceló la instalación del jardín. Renata llamó gritando sobre cómo estaba tratando de arruinar su vida. Dejé que se fuera al buzón de voz. Mamá envió un mensaje de texto. Te criamos mejor que esto. Respondí, no, me criaron para hacer exactamente esto. Calculadora, felicidades. Elena trajo la cena y preocupación. Esto se siente oscuro para ti, dijo, observándome trabajar con los correos electrónicos. Quizás estoy cansada de ser la buena. Le mostré la creciente lista de discrepancias financieras que había descubierto. Han estado jugando juegos durante años. Es hora de que aprendan que alguien más conoce las reglas. ¿Y después, cuando todo esté quemado? Pensé en la mujer de la foto, en las elecciones y las consecuencias, en el peso de los secretos familiares. Entonces construiré algo nuevo, dije. Algo honesto. Mi teléfono vibró con otro mensaje furioso de Renata. Lo borré sin leer. ¿Sabes qué es lo gracioso?, le dije a Elena. Creen que esto es destructivo de mi parte. No se dan cuenta de que finalmente estoy construyendo límites. Afuera, el sol se puso en el primer día de lo que había llegado a considerar mi proyecto de renovación. No de edificios esta vez, sino de la verdad. Y como toda buena arquitecta, tenía cada paso planeado. Mañana traería la cuarta ficha de dominó, y con ella la primera grieta real en la fachada perfecta de Renata. La grieta en el mundo perfecto de Renata comenzó con un mensaje de texto de Fernando. Tenemos que hablar. Observé a través de 1900 la ventana de mi oficina cómo discutían en el estacionamiento de abajo. Renata gesticulaba salvajemente. Fernando negaba con la cabeza. Cuando ella intentó agarrarle el brazo, él se apartó. ¿Qué quieres decir con que terminaste? La voz de Renata llegó hasta donde yo estaba. No puedes simplemente... ¿No puedo qué? ¿Alejarme de una mentira? Fernando se pasó las manos por el cabello. Me dijiste que eras dueña de esa ampliación, que era tu propiedad de inversión donde construiríamos nuestra vida. Yo nunca dije, ahórratelo. El abogado de tu hermana envió los documentos de propiedad junto con algunos registros bancarios interesantes. Se rió amargamente. Dios, soy un idiota. 3 años creyendo tus historias. La voz de Renata se volvió dulce, persuasiva. Mi amor, por favor, podemos resolver esto. Papi va a... Tu papi no puede arreglarlo todo, Renata. Ya no.
Sonreí mientras él se alejaba, dejando a Renata sola bajo la luz del sol poniente, justo a tiempo. A la mañana siguiente, llegaron los contratistas para retirar las lámparas personalizadas. Les había dado instrucciones explícitas. Llévense todo lo que no esté completamente pagado. Renata llamó 7 veces mientras trabajaban. Dejé que cada llamada se fuera al buzón de voz. Luego apareció Servicios Sociales. Hemos recibido informes de ocupación no autorizada y posibles violaciones de permisos, dijo la inspectora, hojeando sus papeles. La solicitud de zonificación indica esto como una vivienda unifamiliar, pero tenemos quejas de que se está utilizando como propiedad de alquiler. Mamá intentó suavizarlo con su encanto habitual. Debe haber algún error. Esto es simplemente un asunto familiar. Un asunto familiar que involucra solicitudes de permisos fraudulentas. La inspectora arqueó una ceja. Eso es una ofensa grave. Observé desde mi auto al otro lado de la calle cómo recorrían la propiedad. La sonrisa de mamá se volvía más tensa con cada nota que tomaba la inspectora. Renata me encontró en mi oficina más tarde esa tarde. Se veía terrible. El rímel corrido, el atuendo de diseñador arrugado. «Estás tratando de destruir mi vida», acusó, entrando bruscamente sin pasar por mi secretaria. Curioso, pensé que esa era tu especialidad. Seguí escribiendo sin levantar la vista. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Recuerdas ese accidente de auto cuando tenías 18 años del que me culparon a mí? Se quedó muy quieta. ¿Cómo te enteraste de que en realidad tú conducías? Increíble lo que la gente recuerda cuando se le ofrece la motivación adecuada. El ballet del club de campo fue muy hablador. Eso fue hace años. Sí, años de verte salirte con la tuya mientras yo pagaba el precio. Finalmente la miré a los ojos. ¿Cómo se siente el karma, hermanita? Te crees tan perfecta, escupió. Tan virtuosa. Pero solo estás celosa porque mamá y papá me quieren más a mí. Me reí. ¿Quererte? Ni siquiera te conocen, pero están a punto de hacerlo. ¿Qué significa eso? Revisa la sección de negocios del periódico local de... Mañana. Su rostro palideció. No te atreverías. Ya lo hice. Esas solicitudes de préstamo que falsificaste, las que papá encubrió, las denuncias anónimas son fascinantes. Se abalanzó sobre mi escritorio, desparramando papeles. Tú, mi secretaria. Apareció instantáneamente. ¿Llamo a seguridad? No es necesario. Me levanté con calma. Mi hermana ya se iba, ¿verdad, Renata? Ella se enderezó, tratando de recuperar su dignidad. Esto no ha terminado. En realidad sí, pero bueno, al menos todavía tienes el amor de mamá y papá, ¿verdad? Estoy segura de que eso pagará las cuentas. Después de que salió furiosa, Elena llamó. Acabo de ver salir a Renata. ¿Estás bien? Mejor que bien. ¿Conseguiste los registros que te pedí? Sí, sobre eso. Vaciló. Hay algo más en ellos. Algo sobre esa mujer de la foto. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Presentó una demanda de paternidad contra tu padre en 1993. Fue sellada, pero... ¿Pero qué? Las fechas, Adriana, coinciden con el nacimiento de Renata. Me senté pesadamente, las piezas encajando. La foto, las decisiones, la forma en que papá siempre le daba a Renata todo lo que quería, como si estuviera compensando algo. Envíame todo, dije. Esa noche pasé en auto por la casa. La ampliación estaba oscura y medio vacía, despojada de sus lujos. A través de las ventanas pude ver a mamá y papá discutiendo en la cocina. Renata no estaba por ningún lado. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Carlos. La nueva historia sale a las 6 a.m. Última oportunidad para retractarte. Pensé en 18 años de asumir la culpa por los errores de Renata. En el accidente que casi arruinó mi vida, mientras ella se alejaba riendo. En la ampliación que se suponía que finalmente arreglaría las cosas. No, respondí por mensaje. Deja que arda. Conduje a casa, a mi departamento, a los archivos que Elena había enviado,
a la verdad sobre el verdadero padre de Renata esperando ser descubierta. Mañana traería más fichas de dominó, más grietas, más caos cuidadosamente orquestado, pero por esta noche me senté con la satisfacción de ver el mundo perfecto de mi hermana desmoronarse, una pieza precisamente calculada a la vez. Se llamaba Margarita Torres, dijo Elena, extendiendo los viejos recortes de periódico sobre mi mesa de centro. Era una diseñadora de interiores con la que tu padre trabajó a principios de los 90. Tomé una foto amarillenta de una página de sociales. Margarita en alguna gala benéfica, radiante en seda negra, la misma sonrisa que Renata, los mismos ojos. Y estaba casada con Vicente Torres. Elena señaló otro artículo. Senador estatal. En ese momento, ahora candidato a gobernador. Mis manos temblaban mientras leía los documentos judiciales sellados que de alguna manera había obtenido. La demanda de paternidad se presentó 3 meses antes de que naciera Renata y desapareció 2 semanas después, junto con cualquier rastro de Margarita en la vida de tu padre. Elena se recostó. Tu mamá debió haberlo sabido. ¿Sabido? Me reí con dureza. Ella lo orquestó. Mira las fechas. Ella y papá se casaron exactamente 1 mes después de que se retirara la demanda. Dios mío. ¿Recuerdas esa prueba de ADN que Renata se hizo hace unos años? La que mamá desestimó como poco confiable cuando Renata comenzó a hacer preguntas sobre su herencia genética. Ha estado encubriendo esto durante décadas. Me levanté, paseándome por mi sala. Todas esas veces que mamá me llamó difícil, inestable, no lo suficientemente buena. Me estaba castigando por ser la verdadera hija de papá, Adriana. ¿Y papá? Ha estado sobrecompensando con Renata por culpa. Todo este tiempo. Me detuve junto a la ventana, mirando la noche. No es de extrañar que le dieran mi ampliación. Le han estado dando todo desde antes de que naciera. Mi teléfono vibró. Carlos, necesitas ver esto. Envió un enlace a una transmisión en 1902 vivo. Vicente Torres estaba dando una conferencia de prensa sobre la plataforma de valores familiares de su campaña. Detrás de él estaba su esposa de 40 años, perfecta con perlas y sonrisa política. Margarita se reinventó, murmuró Elena. Se convirtió en la esposa del político en lugar de la otra mujer. Ambos tomamos nuestras decisiones, cité de la inscripción de la foto. ¿Qué vas a hacer? Abrí mi laptop, mostrando la carpeta que había etiquetado como opción nuclear. Dentro había registros bancarios, documentos judiciales y un informe de prueba de ADN que había mandado a hacer con un mechón de cabello de Renata tomado de su cepillo durante la renovación de la casa. La verdad siempre sale a la luz, dije, comenzando a escribir. A veces solo necesita un poco de ayuda. A la mañana siguiente me reuní con Carlos para tomar un café. Parecía cansado, preocupado. La historia sobre el fraude de los préstamos está en todas partes, dijo. Los teléfonos de tus padres están explotando. El jefe de Renata la llamó para una reunión. Bien. Esta siguiente parte, sin embargo, se inclinó hacia adelante. Exponer a Vicente Torres podría tener serias repercusiones. ¿Estás segura? No lo estoy exponiendo a él, interrumpí. Los estoy exponiendo a ellos, las mentiras, el encubrimiento, las décadas de manipulación. Tu madre no sobrevivirá a este tipo de escándalo. Debería haber pensado en eso, antes de convertirme en el chivo expiatorio de la familia. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de un número desconocido. Sé lo que estás haciendo. Reúnete conmigo, por favor. Margarita. Bueno, dijo Elena cuando se lo mostré. Eso es inesperado. Nos reunimos en un café tranquilo al otro lado de la ciudad. Margarita parecía mayor que en sus fotos, pero seguía siendo elegante, serena, todavía con la sonrisa de Renata. ¿Cómo me encontraste?, pregunté. Nunca le perdí la pista. Margarita revolvió su té. A Renata, mi hija. ¿Tu hermana, media hermana? Sí. Estudió mi rostro. Te pareces a tu padre en aquel entonces, antes de que la ambición y los compromisos lo cambiaran. ¿Por qué aceptaste el encubrimiento?
Vicente se postulaba para senador estatal. Un escándalo habría arruinado todo lo que habíamos construido. Suspiró. Tu madre presentó un argumento convincente y una oferta generosa. Así que simplemente te alejaste. Tomé mi decisión como tus padres tomaron la suya. Buscó en su bolso, sacó un sobre. Pero nunca dejé de observar, nunca dejé de preocuparme. Dentro había fotos, graduaciones de Renata, recitales de danza, todas tomadas desde la distancia. ¿Por qué mostrarme esto ahora? Porque reconozco esa mirada en tus ojos, la que dice que estás a punto de quemarlo todo. Me tocó la mano. Solo recuerda, cuando las llamas se apaguen, todavía tendrás que vivir con las cenizas. Me aparté. Se merecen todo lo que les va a pasar. Quizás, pero Renata no. Margarita se levantó. Ella solo fue un peón en su juego, como tú. Me dejó sentada allí, mirando fotos de una vida vivida entre sombras y secretos. Mi teléfono vibró con una alerta de noticias. Última hora. Esposa de candidato a gobernador renuncia a la campaña. Cita razones personales. Sonreí. Parece que Margarita había tomado otra decisión. Esa noche envié los resultados del ADN a 3 personas: mamá, papá y Renata. Luego apagué mi teléfono y esperé la explosión de mañana, porque Margarita se equivocaba en una cosa. A veces tienes que quemarlo todo para finalmente ver la verdad entre las cenizas. El colapso de mamá ocurrió en medio de su restaurante favorito. Elegí el lugar deliberadamente. Ella me había humillado en público, así que parecía apropiado devolverle el favor. ¿Cómo te atreves? Golpeó los resultados del ADN sobre la mesa, haciendo saltar los vasos de agua, esparciendo mentiras sobre nuestra familia. ¿Mentiras? Tomé un sorbo tranquilo de vino. Qué gracioso viniendo de ti, mamá. O debería llamarte Doña Arreglatodo. ¿Cuánto costó comprar el silencio de Margarita? Su fachada perfectamente mantenida se resquebrajó. No tienes idea de lo que sacrifiqué. ¿Lo que tú sacrificaste? Me incliné hacia adelante. Pasé toda mi vida siendo castigada por ser la verdadera hija de papá, mientras tú mimabas a tu vivo y coleante recordatorio de su aventura. Le di a esa niña todo, siseó. Todo para mantenerla cerca, para mantener el control de la situación. ¿Sabes lo que un escándalo nos habría hecho? ¿A nosotros o a tu preciosa posición social? Tu padre necesitaba esto, su carrera, su reputación. Basta. Levanté una mano. Solo basta. Por una vez en tu vida, di la verdad. Se desinfló, envejeciendo años de repente ante mis ojos. Vicente Torres iba a dejarla. Margarita iba a contárselo a todos. Yo no podía permitir que eso sucediera. Así que los compraste. Obligaste a papá a criar a Renata como si fuera suya. Y mira qué bien funcionó. Se rió histéricamente, atrayendo miradas. Renata perfecta, la niña dorada, la prueba viviente de que el dinero puede comprarlo todo, incluso una familia, mamá. Pero tú... Sus ojos se entrecerraron. Siempre estabas ahí, observando, juzgando, pareciéndote tanto a tu padre. Dolía, recordándome cada día que yo no era suficiente para él. Eso no es mi culpa. No. Agarró su bolso, levantándose con inseguridad. Entonces, ¿de quién es la culpa de que estés destruyendo todo lo que construí, todo por lo que me sacrifiqué? Lo destruiste tú misma, con cada mentira, cada manipulación, cada vez que me hiciste sentir insignificante para proteger tu preciosa imagen. Me abofeteó. El sonido resonó en el restaurante silencioso. Señora Warner, un mesero se apresuró. Voy a tener que pedirle que se retire. Me toqué la mejilla ardiente mientras la escoltaban hacia afuera, con la cabeza en alto incluso en la desgracia. Mi teléfono vibró. Elena. Renata está en la casa, dijo sin preámbulos. No lo está tomando bien. Conduje hasta allí más rápido de lo que debería. El humo era visible desde 2 cuadras de distancia. Renata estaba en la habitación principal de la ampliación, rodeada de vidrios rotos y muebles volcados.
En su mano sostenía un trozo de tela ardiendo. Las cortinas, personalizadas que yo había diseñado. ¿Vas a detenerme?, preguntó, con la voz inquietantemente tranquila. No. Saqué mi teléfono y comencé a grabar. Pero voy a documentar tu crisis nerviosa. Para fines del seguro, por supuesto. ¿Seguro?, se rió. ¿Crees que eso importa ahora? Nada importa. Toda mi vida es una mentira. Dejó caer la cortina ardiendo sobre los pisos de madera que había seleccionado con tanto cuidado. Mi padre no es mi padre. Mi madre ni siquiera es mi madre. Es solo la mujer que me compró. Renata agarró un jarrón y lo arrojó contra la pared. ¿Y tú? Tú lo sabías. Dejaste que me enterara por un informe de ADN. ¿Cómo dejaste que yo asumiera la culpa por ese accidente de auto? ¿O qué tal cuando le dijiste a mamá que yo era inestable después de que Carlos y yo terminamos, justo antes de que intentaras salir con él? Eso es diferente. No, no lo es. Seguí filmando mientras ella caminaba de un lado a otro, desmoronándose. Es todo el mismo patrón. Tomas, mientes, destruyes y todos los demás limpian tus desastres. ¡Cállate! Agarró otra cortina, la encendió con su encendedor. Renata, detente. ¿O qué? Le dirás a mami y a papi. Noticias de última hora, hermanita. Ya no contestan sus teléfonos. Nadie lo hace. La alarma de humo comenzó a chillar. A través de las ventanas podía ver a los vecinos señalando. Alguien con su teléfono, probablemente llamando al 911. ¿Quieres quemarlo todo?, pregunté, en voz baja. Adelante. Pero recuerda, yo soy la que tiene el seguro, los contratos, el control legal. Todo lo que estás haciendo es darme más munición. Se congeló, la realidad finalmente penetrando su rabia. La cortina ardiendo cayó de sus manos. Llamé yo misma a los bomberos, luego envié el video a Carlos. Renata se sentó en la entrada, mientras los bomberos contenían el pequeño incendio, el rímel corriéndole por la cara. No sabía quién era antes, susurró cuando pasé a su lado. Ahora ni siquiera tengo eso. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Quizás es hora de que descubras quién eres sin que ellos te sostengan, dije y la dejé allí con el humo y las sirenas. Más tarde, Elena preguntó si me sentía mal por cómo se habían desarrollado las cosas. No, respondí, viendo el video del colapso de Renata de nuevo. A veces la verdad tiene que arder antes de poder liberarte. Pero en el fondo, me preguntaba si Margarita había tenido razón sobre las cenizas con las que todos tendríamos que vivir. El video del colapso de Renata se volvió viral en cuestión de horas. Las noticias locales lo recogieron primero. Luego, los medios nacionales se enteraron de la conexión política. Candidato a gobernador, hija secreta incendia casa familiar, acaparó los titulares en todas partes. Observé cómo se desarrollaba todo desde mi oficina, donde había estado atendiendo llamadas de reporteros toda la mañana. Sin comentarios, repetí por 12ª vez, colgando a otro periodista. Carlos apareció en mi puerta. «Tu padre está aquí». Papá se veía más viejo de lo que nunca lo había visto, los hombros caídos bajo su costoso traje. ¿Podemos hablar? Le indiqué la silla frente a mi escritorio. Se sentó pesadamente, sacando una fotografía familiar. «La amaba», dijo, mirando la imagen de Margarita. «Pero fui un cobarde. Dime algo que no sepa. Tu madre, ella orquestó todo. El soborno, el encubrimiento. Dijo que destruiría todas nuestras vidas si la verdad salía a la luz». Se frotó la cara. Dejé que me convenciera de que era mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Renata? ¿Yo? Pensé que podría compensárselos a ambas, darle a Renata todo para compensar el negarle a su verdadero padre, no darte nada a ti, completé. Críticas, decepción constante. No podía mirarte sin sentirme culpable, admitió. Eras tan parecida a mí, al verdadero yo antes de venderme. Cada vez que te mantenías firme, luchabas por lo que creías. Me recordaba todo lo que había renunciado.
Así que me castigaste por tener las agallas que tú perdiste. Se estremeció. Me merezco eso. Te mereces algo peor. Abrí la última cobertura de noticias en mi computadora, la giré hacia él. Mira lo que tus mentiras le hicieron a Renata, a todos nosotros. La pantalla mostraba a Renata siendo escoltada fuera de su oficina, con una caja de pertenencias en la mano. Otro clip mostraba a mamá entrando corriendo a su casa, escondiéndose de las cámaras. Vicente Torres se retira de la carrera para gobernador, dijo papá en voz baja. Margarita ha hecho público todo. Bien. Los bancos están embargando la casa. Tu madre ha tenido que renunciar a todas sus juntas de caridad. Me miró a los ojos. ¿Es esto lo que querías? ¿Destrucción total? No, respondí. Quería la verdad. La destrucción, eso es solo el karma poniéndose al día finalmente. ¿Y qué hay de Renata? ¿Qué hay de ella? Es tu hermana, media hermana, corrigió cuando comencé a objetar, pero sigue siendo familia. ¿Familia? Me reí. Todos ustedes dejaron muy claro que yo nunca fui realmente familia, solo la arquitecta de su fachada perfecta. Mi teléfono vibró. Elena enviando una alerta de noticias. Renata acababa de hacer una entrevista en vivo, derrumbándose ante la cámara mientras admitía años de incidentes encubiertos, incluido el accidente automovilístico del que me había culpado. Al menos finalmente está siendo honesta, dije. Papá se levantó lentamente. Sé que es demasiado tarde, pero lo siento, Adriana, por todo. Tienes razón, respondí. Es demasiado tarde. Después de que se fue, Carlos me trajo café y preocupación. Tu mamá ha sido ingresada en el hospital. Ataque de ansiedad. No es mi problema. ¿No es todo esto? Señaló mi pared de recortes de noticias. ¿Cuándo? ¿Termina? Cuando hayan perdido todo lo que me quitaron. ¿Y entonces qué? ¿Qué queda por construir? No tuve una respuesta para él. El banco embargó oficialmente la casa la semana siguiente. La compré a través de un fideicomiso ciego, solo para hurgar un poco más en la herida. Papá se retiró a un condominio al otro lado de la ciudad. Mamá se internó en una clínica privada por agotamiento. Renata desapareció por completo, aunque los rumores decían que se había ido a buscar a Margarita. Estaba de pie en la ampliación vacía, pasando la mano por las paredes dañadas por el fuego. Todo lo que había creado, destruido. Todo lo que habían ocultado, expuesto. Sonó mi teléfono. Un número desconocido. «Hola, ¿es Adriana?» Una voz familiar. «Soy Margarita». Se me hizo un nudo en la garganta. «¿Cómo conseguiste mi número?» «Renata está aquí conmigo». Una pausa. «Le gustaría hablar si estás dispuesta». ¿Por qué debería? Porque no es la única que necesita sanar. La voz de Margarita se suavizó. Y porque a veces la parte más difícil de la venganza es saber cuándo detenerse. Miré alrededor del cascarón quemado de mis sueños, la evidencia de mi destrucción, perfectamente ejecutada. Lo pensaré, dije y colgué. Más tarde me senté en mi departamento revisando los informes de daños. Propiedad destruida, reputaciones arruinadas, secretos familiares derramados en los titulares nacionales. Todo lo que había querido, todo lo que había planeado. Entonces, ¿por qué la victoria se sentía tan vacía? Mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de Renata. Ahora entiendo por qué lo hiciste, por qué tenías que hacerlo. Lamento que haya sido necesario perderlo todo para ver la verdad. Miré sus palabras durante mucho tiempo, pensando en el consejo de Margarita, sobre el karma y las consecuencias, sobre el costo de tener la razón. Finalmente, respondí. Yo también. No era perdón, pero quizás era un comienzo. La carta llegó, una fresca mañana de otoño, justo cuando estaba finalizando los planos de mi nueva firma de arquitectura. La letra de Renata, todavía perfecta a pesar de todo. Querida Adriana, no escribo para pedir perdón ni para poner excusas. Escribo
Porque, después de meses de terapia con Margarita, finalmente entiendo lo que significa vivir honestamente. Tenías razón en todo. El accidente de auto, la manipulación, la forma en que dejé que te convirtieran en el chivo expiatorio de la familia, mientras yo me deleitaba en su amor tóxico. Fui horrible. Y no te pido que lo olvides, pero sí te pido que sepas que ahora lo veo. Todo, el daño que hicimos, la persona en la que me convertí por sus mentiras, la hermana que perdí porque fui demasiado egoísta para hacerlo. Margarita me está ayudando a construir algo real por primera vez en mi vida. Sin atajos, sin mentiras, solo trabajo duro y verdad. Quizás algún día puedas mostrarme cómo hacerlo también. Renata. PD. Conservé la foto de Margarita y papá. Parecía correcto que finalmente tuviera algo honesto de mi verdadero padre. Doblé la carta con cuidado, guardándola en el cajón de mi escritorio. A través de la ventana de mi oficina, podía ver a Carlos cruzando la calle, con vasos de no me siento así, café en la mano. Llegaste temprano, dije cuando entró. Gran día. Puso una taza frente a mí. El contratista necesita la aprobación final de los diseños del centro comunitario. Sonreí, extendiendo los planos en los que habíamos estado trabajando juntos. Un proyecto nacido de las cenizas de la venganza, convirtiendo la casa familiar en un espacio para la sanación, para las segundas oportunidades. ¿Viste las noticias?, preguntó Carlos con cuidado. A tu mamá la dan de alta hoy. Lo sé. Papá llamó ayer preguntando si la visitaría. ¿Lo harás? Tracé las líneas limpias de mi último diseño. Le dije que lo pensaría, pero ya no estoy lista para su versión de familia. ¿Y para qué versión estás lista? Antes de que pudiera responder, Elena irrumpió. Perdón por llegar tarde, pero esperen a ver estos conceptos de interiorismo para las salas de terapia del centro. Extendió sus bocetos sobre mis planos, y de repente me vi rodeada por las personas que me habían apoyado en todo. Sin condiciones, sin manipulación, solo apoyo. Esta es la versión para la que estoy lista, le dije a Carlos, viéndolo sonreír. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Margarita. El primer proyecto de diseño de Renata fue aprobado. Pensé que querrías saberlo. Miré el mensaje, recordando a la chica que una vez me lo había quitado todo, que ahora estaba construyendo algo propio por el camino difícil. ¿Estás bien?, preguntó Elena. Sí, tomé mi café. Solo pensando en cómo el karma funciona en ambos sentidos. A veces destruye, a veces reconstruye. Hablando de reconstruir, Carlos sacó una carpeta. A la Junta del Centro Comunitario le encantó tu idea sobre el programa de mentoría para jóvenes arquitectos. Deberían, intervino Elena, es brillante, tomar algo roto y convertirlo en algo que ayude a otros a sanar. Esa eres pura tú, Adriana. Mi teléfono vibró de nuevo. Renata. Comienzo mi primer proyecto en solitario la próxima semana, asustada, pero haciéndolo de todos modos. Aprendí eso de ti. Pensé en responder, pero algunos puentes necesitan tiempo antes de estar listos para ser cruzados. En lugar de eso, me volví hacia mis planos, hacia mi familia elegida, hacia el futuro que estaba construyendo bajo mis propios términos. Manos a la obra, dije, tomando mi pluma. Tenemos algo importante que construir. Elena me apretó el hombro. La mano de Carlos encontró la mía debajo de la mesa. Afuera, la luz del sol de otoño entraba a raudales por las ventanas de mi oficina, iluminando las páginas nuevas ante mí. Esta era mi venganza, no la destrucción de mi antigua familia, sino la construcción de algo más fuerte, algo real. Abrí mi cajón una última vez, mirando la carta de Renata. Luego lo cerré firmemente y me volví hacia mis diseños. Algunas personas pasan sus vidas buscando aprobación. Otras pasan sus vidas buscando venganza. Pero finalmente había aprendido la verdad. El verdadero poder proviene de construir algo que no necesita más aprobación que la tuya. ¿Lista?, preguntó Carlos, observándome trazar la primera línea. De nuestro nuevo proyecto.
Pensé en mamá en su clínica privada, papá en su condominio vacío, Renata encontrando su camino con Margarita, en el karma y las elecciones, y los cimientos que elegimos construir. Lista, respondí, y lo dije en serio, porque a veces la mejor venganza no se trata de quemar puentes o saldar cuentas. A veces se trata de construir algo tan hermoso, tan honesto, que las personas que te lastimaron tengan que vivir sabiendo que nunca serán parte de ello. Y ese era un cimiento que podía construir. Fin de la historia.